Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, les invito en estos momentos a compartir la palabra del Señor. Vamos a tomar lectura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20 y 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20 y 21. Que nos dice de la siguiente manera. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia en Corinto. Sabemos que la iglesia a los Corintios era una iglesia que mantenía mucho en contiendas, en peleas, en discusiones. La iglesia en Corinto fue una iglesia muy difícil para ser formada porque venía de un ambiente totalmente pagano, un ambiente idolátrico, un ambiente de inmoralidad sexual, un ambiente de orgullo, de rencillas, una iglesia que realmente, unas personas, disculpen, era allí la ciudad o el lugar de Corinto, donde esta gente era muy, pero muy dada a la mundanalidad. Eran demasiado personas que estaban dadas, totalmente entregadas al paganismo. Pero como en todo tiempo y en todo lugar el Señor rescata a hombres y mujeres, allí en Corinto llegó la palabra del Señor. Y muchos fueron convertidos al Señor, pero traían arraigadas algunas costumbres paganas y muy difícilmente podían desprenderse de ellas. Y entonces el apóstol Pablo sentía dolor y de alguna manera estaba siempre exhortándoles y animándoles a seguir adelante y exhortándoles a dejar completamente la vida mundanal. El verso 20 dice el apóstol Pablo: porque temo que cuando vaya a verlos, quizás no los encuentre como quisiera, y que tampoco ustedes me encuentren a mí como ustedes quisieran. Temo que hayan discordias. Temo que hayan discordias, envidias, enojos, egoísmos, chismes, y también críticas, orgullos y desórdenes. Dice el verso 21, temo también que en mi próxima visita mi Dios me haga sentir vergüenza de ustedes y que me hagan llorar por muchos de ustedes que desde hace tiempo vienen pecando y no han dejado la impureza, no han dejado la inmoralidad sexual y los vicios que practicaban. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces estamos mirando aquí en esta carta del apóstol Pablo cómo se dirige a la iglesia en Corinto. La iglesia de los Corintios era una iglesia donde no habían madurado. Como ustedes saben, hemos venido hablando de mi vida peldaño tras peldaño, que ha sido un proceso desde nuestro engendramiento a través del momento en que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Desde allí el Señor empezó un proceso con nuestras vidas y ya hemos hablado por muchos procesos en la vida del ser humano por los cuales nosotros tenemos que pasar. Y aquí
el apóstol Pablo está visualizando en la iglesia en Corinto como una iglesia inmadura, una iglesia que todavía no ha aprendido el proceso en Dios, una iglesia que se ha quedado niña, una iglesia que se ha quedado inmadura, una iglesia que no está creciendo, una iglesia que no está avanzando peldaño tras peldaño, como dice la palabra del Señor. Y Pablo está visualizando allí en la iglesia a los corintios como una iglesia que no ha madurado, como una iglesia que no ha crecido, porque dice, porque oigo que hay entre ustedes pleitos, oigo que hay entre ustedes rencillas, que hay entre ustedes contiendas. Y también tiene que decir el apóstol Pablo por allí, estábamos leyendo, dice, y quizás tenga que llorar. Dice, me temo que la próxima visita que yo les haga, quizás yo sienta vergüenza de ustedes y que me hagan llorar por muchos de ustedes que desde hace tiempo vienen pecando y no han dejado la impureza, no han dejado la inmoralidad sexual y los vicios que practicaban antes. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo esto a la iglesia allí en Corinto? Porque fue una iglesia que salió de allí, de ese mundo, de ese pueblo totalmente pagano, y ellos pensaron que simplemente con dejar ciertas cositas, que con eso ya eran unos excelentes cristianos, que con eso ya eran unos verdaderos hijos de Dios, y siguieron haciendo lo uno y lo otro. Siguieron mezclando el pecado, el paganismo, con el cristianismo. Decían creer en Jesús, decían haber aceptado el evangelio del Señor, pero igual se sentaban también a la mesa, como dice por allí en otra parte de la palabra del Señor, dice que se sentaban a la mesa a comer lo sacrificado a los ídolos y se revolvían allí con los paganos y hacían también muchas de las cosas que los paganos, que la gente que no tenía temor de Dios en sus vidas, lo hacían, y ellos también se veían tentados y hacían ciertas cosas. Y entonces el apóstol Pablo tiene que exhortarles y a la vez prácticamente duramente también, porque allí en el capítulo 13 de la misma carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 2 y el verso 3, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, a los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita. Les está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, que si voy otra vez a visitarlos, no voy a tener consideración con ustedes. Oiga bien, el apóstol Pablo les estaba diciendo que él había sido muy paciente, que él había sido muy sencillo, que él había tenido mucha paciencia con ellos para enseñarles la palabra, que él había tenido mucha paciencia, mucha consideración con ellos porque eran personas que apenas eran recién convertidas y que estaban en un proceso de crecimiento espiritual. Por consiguiente, él les tenía paciencia para que tuvieran ese proceso en el que pudieran crecer espiritualmente, en el que pudieran lentamente, porque es que el proceso en el Señor no es de un día para otro. Nosotros los que estamos en la iglesia del Señor sabemos que no nos arrepentimos hoy y mañana ya somos perfectos, ya estamos maduros. No. Nosotros necesitamos ir en un proceso de crecimiento, y a medida que nosotros vamos creciendo,
de esa misma manera vamos madurando y vamos dejando el pecado que nos asedia, lo vamos dejando a un lado, porque sabemos que en el Señor nosotros tenemos un proceso y que vamos madurando hacia la perfección. Entonces el apóstol Pablo les dice, si yo voy otra vez a visitarlos, no voy a tener consideración, ya que ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla por mí. Y Cristo no es débil en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Oiga bien, ya que ustedes están buscando una prueba de Cristo, habla el apóstol, Cristo habla por mí, dice el Pablo. Y Cristo no es débil en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Así que dice el Señor, es cierto que fui crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirle a ustedes. Examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Oiga, examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está entre ustedes? A menos, oiga, dice el apóstol Pablo, a menos que hayan fracasado en la prueba. Y yo no creo que si tenemos al Señor, fracasemos en nuestra prueba, fracasemos en nuestro intento. Así que es lo que el apóstol Pablo está visualizando en la iglesia a los corintios. Está visualizando que no han dejado totalmente el pecado. Y les está invitando a salir de allí, a salir del pecado. Bueno, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Los procesos en Dios, estamos hablando de la vida peldaño tras peldaño. Y los procesos en Dios a veces son largos, como le estaba diciendo hace algún momento. Son largos y lentos. Y a veces nos toca una segunda vuelta y hasta una tercera vuelta, como le pasó al pueblo de Israel allí en el Sinaí. Algo que tenían que pasar en unos pocos días, se les convirtió en 40 años volteando allí en el desierto. ¿Por qué? Por nuestra dureza de corazón. A veces nos llega una prueba y si nosotros la aprendemos a soportar con paciencia, si nosotros soportamos con humildad, soportamos con paciencia esta prueba, el Señor nos va a exaltar y nos va a poner en alto y va a llegar una tremenda bendición. Pero si nosotros, en vez de aceptar la prueba como una bendición de Dios, empezamos a renegar, empezamos a echarle la culpa a Dios y empezamos a hacer cosas, se nos puede tornar en una segunda prueba y se nos puede tornar en una tercera prueba. Y cada día se van haciendo a veces más difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver en nosotros personas humildes, personas sencillas, personas que aprendamos a través del proceso, aprendamos a bajar la cabeza, aprendamos la humildad, aprendamos la paciencia, aprendamos la sencillez. Así que el apóstol Pablo está visualizando también una iglesia madura. ¿Cómo se comportaría una iglesia madura?
Dice allí en Romanos capítulo 12, el verso 10, que una iglesia madura se comportaría en armonía, trataría de tener armonía los unos con los otros. Los corintios no podían tener armonía porque ellos vivían en pleitos, porque mantenían en rencillas, en contiendas. También Pablo dice que una iglesia madura es aquella que se amonestan los unos a los otros y no se vuelven orgullosos ni imponentes ante quienes lo exhortan, ante quienes los amonestan. Una iglesia madura es aquella que si lo amonestan, más bien baja la cabeza. Y dice la palabra del Señor que hay amonestaciones que a la presente no parecen ser muy bien recibidas. No nos reímos y nos sentimos felices porque nos amonestan. Casi siempre que nos amonestan nos sentimos incómodos, nos sentimos tristes. Pero si nosotros soportamos esa amonestación con humildad, dice la palabra del Señor que después esto dará fruto apacible, un fruto que será reflejado en la vida de la persona y será de mucha gran bendición para él. Entonces, la iglesia madura se amonestan unos a otros y reciben la amonestación con humildad. Pero los corintios no eran así. Aquella iglesia allí en Corinto, ellos no podían recibir la enseñanza, la exhortación, la amonestación con humildad, ni tampoco podían enseñar la amonestación con humildad, porque eran arrogantes, porque eran orgullosos. Entonces, por eso les costaba tanta dificultad poder ser la iglesia que el Señor quería formar. Porque cuando hay orgullo, cuando hay altivez en el corazón del hombre, muy difícilmente se formen buenos cristianos para el reino de los cielos. Se necesita que haya humildad, que haya paciencia en la vida de ese cristiano que ha aprendido a madurar para poder ser esa iglesia que Dios quiere venir a llevar un día. Bueno, yo creo que vamos ya llegando por aquí al final de nuestro programa por el día de hoy. Bueno, nos queda pendiente todavía por allí terminar este tema. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Así que qué bendición haber podido compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Qué bendición haber podido estar en este medio radial llevando esta palabra que puede alimentar nuestras vidas, que puede fortalecer nuestras almas. Así que es una bendición poder contar con este medio radial y poder contar con cada uno de los oyentes, porque si no hubieran oyentes, si no hubieran hermanos y personas allí, pues de nada serviría. Pero gracias a cada uno de los hermanos que se conectan, cada uno de los hermanos que están allí pendientes de esta programación, quiera Dios que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a despedirnos en el nombre del Señor,